Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Elise M. Valle estaba acostumbrada a pasar desapercibida. No se trataba de una humildad fingida, sino de una postura consciente, elegida, casi militante. A pesar de su prestigioso apellido, legado de una línea de respetados diplomáticos senegaleses, siempre se había negado a esconderse tras títulos o privilegios. A sus 27 años, llevaba una vida honesta, discreta y rigurosamente independiente. Trabajó como abogada para una organización de derechos civiles, donde se esforzó por denunciar abusos sistémicos, defender a quienes no tenían voz y seguir creyendo en una república justa. Esa mañana, se tomaba un descanso poco común. Se dirigía a una librería especializada en el centro de la ciudad a comprar un libro poco común sobre la historia de la Constitución. Un texto complejo que quería estudiar para argumentar mejor una próxima apelación contra una medida considerada discriminatoria. Conducía un sedán negro que había comprado con sus ahorros. Nada de lujos ostentosos, solo un vehículo confiable, sobrio y elegante. En la radio, un programa debatía con seriedad la discriminación racial en las instituciones de la República. Escuchaba en silencio, atenta, pensativa. Irónico, pensó, con las manos en el volante, sin saber que en pocas horas, ella misma se convertiría en el próximo tema de debate en un panel de televisión. Aparcó tranquilamente en una calle bordeada de plátanos, salió del coche y cerró las puertas automáticamente. Y entonces, sin previo aviso, un policía blanco, el agente Verdón, se acercó con paso brusco, autoritario, casi nervioso. «Tú. Alto. ¿Es este tu vehículo?» Y Liz se quedó paralizada. Su tono no era de pregunta, sino de sospecha. Lo miró, percibiendo de inmediato lo que otros podrían haber pasado por alto, la mirada fija, el prejuicio que afloraba, la idea preconcebida que flotaba en el aire como una bofetada invisible. «Sí, claro». «¿Algún problema, agente?», respondió con voz tranquila pero tensa. «¿Tienes tus papeles? Una mujer como tú en un barrio como este. Quiero ver tu identificación». No respondió de inmediato. No había nada que decir. No era una pregunta. Era una acusación, disfrazada de una frase pseudolegal. Sabía lo que significaba, no la esperaban allí. No a sus ojos. No en este coche, no con ese porte altivo, ese andar seguro, esa calma imperdonable en las mujeres negras. Respiró hondo, intentando controlar la fría rabia que le oprimía el estómago. Luego, despacio, sin brusquedad, entregó sus papeles. Licencia, matrícula, DNI. Pero Verdón los agarró sin siquiera leerlos, sosteniéndolos como si no tuvieran ningún valor. Su mirada se endureció aún más. «Saca las manos de los bolsillos. Párate contra la pared. Revisaremos todo esto en la estación». «No hace falta», dijo ella, aún tranquila. «Tienes mis papeles. Todo está en orden». «¿Te niegas a obedecer? ¿Eso es lo que entiendo?». Dudó un segundo. Sabía a dónde iba esto. Lo sabía demasiado bien. «No, oficial. Estoy cooperando». Pero él no quería cooperación. Quería una escena. Quería la emoción del poder. Así que, sin previo aviso, la agarró violentamente del brazo, la inmovilizó y, con un gesto teatral, la esposó. Los transeúntes se detuvieron. Algunos, conmocionados, sacaron sus teléfonos y grabaron la escena. El rostro de Elise, tenso, digno, pero atravesado por un dolor silencioso, quedó plasmado. El contraste entre su elegante atuendo, camisa blanca, abrigo recto, discretos zapatos de tacón, y la infamia de las brillantes esposas era impactante. «Una mujer blanca, más lejos», susurró. «Es abogada, la conozco, aparece a menudo en France Culture». Pero su voz se perdió en el bullicio. Y Liz, por su parte, se mantuvo en pie. Humillada, sí. Pero no destrozada. Sabía que este momento, esta violencia simbólica, esta exposición pública, marcaría un punto de inflexión. No solo para ella. Para todos aquellos que, como ella, son juzgados culpables de existir. Y mientras se lo llevaban, los teléfonos seguían grabando.
Y ya, en algún lugar, un vídeo estaba a punto de empezar a circular, una mujer negra, abogada, detenida sin causa justa. El debate apenas comenzaba. En la comisaría, el agente Verdón llenó su informe con seguridad mecánica, convencido de haber actuado por precaución. Se felicitó interiormente, convencido de haber evitado un posible robo, como él mismo lo expresó. Mentalmente, acababa de cumplir con un deber, un acto de vigilancia. Aún no era consciente de que acababa de cometer un error con consecuencias desproporcionadas. Cuando el nombre Elise M. Valle se ingresó en la base de datos, y todo cambió. Al principio, un silencio inquietante invadió la oficina, como una ruptura en el bullicio habitual de la estación. Las miradas se posaron en la pantalla del operador. Una línea estaba resaltada, hija del general Laurent M. Valle, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional. El comandante de turno, un hombre fibroso y experimentado, palideció al instante. Se puso de pie de un salto, presa de un pánico que disimuló torpemente tras una máscara de autoridad. Sin decir palabra, salió de la oficina y se encerró en la suya. Le temblaba ligeramente la mano al descolgar el teléfono. «General, tenemos un incidente», dijo en voz baja. Menos de 20 minutos después, un sedán negro sin distintivo se detuvo frente a la comisaría. Dos hombres trajeados salieron rápidamente, uno de ellos sujetando la puerta trasera. Una figura se destacaba. Alta, corpulenta, con un abrigo azul oscuro, de mirada penetrante. El general Laurent M. Valle, figura legendaria de la República, entró sin decir palabra. No necesitó mostrar su identificación. Su rostro, su presencia, bastaron para silenciar las voces y congelar los pasos. «¿Dónde está mi hija?», preguntó en un tono tranquilo pero gélido. El comandante se acercó rápidamente, balbuceando disculpas. Lo condujo a una habitación austera, donde Elise seguía esposada, sentada erguida en una silla de metal, con los ojos secos. El general se detuvo en la puerta. La miró. La contempló fijamente. Y la emoción lo invadió como una tormenta contenida. Sin gritos. Sin movimientos bruscos. Solo la mirada de aquel padre, desgarrada por la escena, su hija, brillante, digna, humillada como una delincuente. Su hija, abogada, tratada como un peligro público. Se volvió hacia el agente Verdón, que se había puesto pálido, congelado como una columna de sal. «Quítale eso». Inmediatamente. Verdón obedeció, con manos temblorosas. Desató las esposas sin atreverse a mirar a Elise a los ojos. Demasiado tarde. La imagen quedó grabada. El silencio que siguió fue más denso que cualquier discurso. El general no gritó. No le hacía falta. Su mirada bastaba para condenar, para pulverizar. Pero Elise no se quedó en las sombras. Podría haberlo hecho. Podría haber dejado que su padre lo resolviera todo en el secreto de las altas esferas, como si fueran tantos errores vergonzosos. Podría haber desaparecido de la escena, haberse desvanecido, haber pasado página. Pero lo que sintió ese día, la sospecha, el desprecio, la humillación pública, no fue solo una ofensa personal. Fue un espejo. Un espejo que se reflejaba en todos aquellos que, como ella, eran juzgados, vigilados, sospechosos simplemente por caminar, conducir o estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con el color de piel equivocado. Entonces decidió hablar. Al día siguiente, convocó una conferencia de prensa. Los medios, inicialmente escépticos, acudieron por curiosidad. Lo que descubrieron fue un discurso sereno, contundente e inequívoco. Lo contó todo: el viaje en coche, el brutal arresto, las esposas, las miradas de los transeúntes, los susurros, el miedo silencioso que había reprimido para no perder el equilibrio. Pero sobre todo, contó lo que significó, más allá de su experiencia personal. Hoy era la hija del general. Pero ayer, solo era una ciudadana negra más. Y mañana será mi sobrina. Será mi prima. Será tu hija. El privilegio de mi nombre solo me protegió después. Pero en la acera, frente al uniforme, solo era una silueta negra sospechosa. Esta es la realidad de miles de mujeres en este país. No es un error aislado. Es un sistema. Su discurso se viralizó en todo el país.
Fue reproducido en todos los canales, compartido en redes sociales, traducido, subtitulado y proyectado en universidades. En varias ciudades estallaron manifestaciones. Grupos de mujeres y antirracistas se movilizaron. Estudiantes de secundaria portaban carteles con el lema, "Yo soy Elise", abogados, magistrados e incluso policías alzaron la voz. Algunos para denunciar. Otros para intentar justificar. Pero la onda expansiva ya era demasiado fuerte. El nombre de Elise M. Valle se convirtió en un símbolo. No el de una víctima, sino el de una voz. Una voz que no había sido silenciada. Una voz que hablaba por tantas otras. El general Laurent M. Valle había cimentado su carrera en una lealtad inquebrantable al Estado. Hombre de orden, figura de autoridad respetada, encarnaba la República, considerada justa, imparcial y equitativa. Siempre creyó que el rigor, la disciplina y el deber bastaban para mantener el equilibrio de un país. Les había impuesto estos mismos valores a sus hijos, a veces con dureza. Pero lo que vio aquel día en la comisaría, ese preciso momento en que su propia hija, digna y esposada, lo miró sin decir palabra, le había roto algo en el corazón. Una fractura invisible pero irreversible. A la mañana siguiente, sin esperar el revuelo mediático, él mismo convocó a la Inspección General de Policía. No fue un simple gesto de procedimiento. Fue un acto de ruptura. Por primera vez en su vida, el general M. Valle cuestionaba la institución a la que lo había entregado todo. Quiero una investigación completa, declaró seca y bruscamente. No solo sobre el agente Verdón. Sobre las prácticas de verificación de identidad. Sobre los prejuicios. Sobre el trato a los ciudadanos según su origen. Quiero dejar esto claro, nunca más. Sus palabras causaron un revuelo en las altas esferas. Su iniciativa obligó al ministerio a reaccionar. El silencio ya no se mantuvo. Presionado por la opinión pública, el gobierno se vio obligado a posicionarse. Se organizó una rueda de prensa. El ministro del Interior habló de tolerancia cero ante los abusos discriminatorios y de reformas urgentes. Se prometieron comisiones. Se anunciaron medidas. Pero en las calles, la gente ya no creía en las promesas. Creímos en Elise. Su nombre, pronunciado por primera vez en círculos activistas, pronto resonó en las plazas, en las escuelas secundarias y en los carteles. Elise M. Valle no es una excepción. Es una señal, cantaban los jóvenes. Multitudes se congregaron en las grandes ciudades, incluso en barrios olvidados. Su rostro fue alzado, sus palabras fueron citadas. Para muchos, ya no era solo la hija de un oficial de alto rango. Se había convertido en la voz que esperaban. La que expresó en voz alta lo que tantos experimentaban en silencio. Pero Elise no quería solo una imagen. Quería influencia. Un cambio real. Meses después, fundó la Instituto Horizonte, una fundación dedicada a capacitar a agentes del orden público sobre sesgos inconscientes, diversidad y respeto por los derechos humanos. Rechazó cargos honorarios, plataformas superficiales y condecoraciones simbólicas. Prefirió escuelas, centros comunitarios y comisarías. Habló con jóvenes reclutas, brigadistas veteranos y guardias de calle. Contó su historia. No para despertar lástima, sino para provocar reflexión. Inquietud. Luego, esperaba, transformación. Verdón, por su parte, no pudo eludir las consecuencias. La investigación de la IGPN reveló un historial de controles abusivos, informes internos ignorados y comentarios inapropiados silenciados. Primero fue suspendido y luego despedido oficialmente. Algunos en la base protestaron por una traición a la institución. Otros, más discretos, finalmente admitieron que ciertas prácticas debían cambiar. ¿Y el general M. Valle? Permaneció en su puesto. Su autoridad no se vio afectada, pero su naturaleza había cambiado. Menos vertical. Más lúcido. Ahora hablaba de forma diferente en las reuniones de mando. Hacía preguntas que nadie se había atrevido a hacer antes. Exigía informes, cifras, resultados de controles específicos y de operaciones de campo. Algunos lo veían como un hombre debilitado. En realidad, nunca había sido más fuerte. Porque algo había despertado en su interior. Una verdad que no había querido ver, y que ya no podía ignorar.
Ahora comprendía que proteger una institución no se trata de ocultar sus defectos. Se trata de obligarla a mejorar. De ganarse la confianza de la gente. Cada mañana, al ver a Elise en los periódicos, en el set de rodaje, en las escuelas, sentía una mezcla de orgullo y gravedad. Ya no era solo a su hija a quien veía. Era una idea en movimiento. Una lucha que se había vuelto necesaria. Un futuro posible. Y en el silencio de su oficina, a veces susurraba para sí mismo. Ella me abrió los ojos. Ahora me toca a mí mantener la mirada fija.